Buenos días, queridos fisiquitos. Hoy estudiaremos el campo eléctrico. Haremos un breve repaso de sus características básicas y después haremos algún problemilla. Eh, Primera cosa, ¿os acordáis, no? Dentro de las interacciones a distancia había cuatro. De esas cuatro, la primera que vimos fue la del campo gravitatorio, que dijimos que era la más débil de todas y que para que apareciera necesitaba que tuviese una gran cantidad de masa, ¿vale? Una cantidad enorme de masa. Por eso es el que aparentemente primero vemos, porque estamos con masas de la Tierra, el Sol, tal, masas muy grandes, pero después es el más débil de todos. El siguiente en intensidad es el campo eléctrico, que es como 100 veces mayor que el campo gravitatorio, ¿vale? Y después mantiene una serie de características muy parecidas al campo gravitatorio. Es que es, eh, es conservativo, es decir, que el trabajo eh, entre dos puntos depende solamente del punto inicial y del punto final, no depende del camino utilizado, lo que podría ser igual que la integral entre un camino cerrado es igual a cero. Después el siguiente es que es universal, es decir, que actúa en todos los puntos del universo, pero a diferencia del campo eléctrico, a diferencia del campo gravitatorio, la constante gravitatoria era la misma en todo el universo, mientras que la constante eléctrica depende del medio. Es decir, no se transmite lo mismo la electricidad en el aire que en el agua, que en el suelo, que en un metal. ¿Vale? Yo creo que ese concepto lo tenéis todo el mundo claro. Entonces, la constante eléctrica es 1 partido 4 pi epsilon, siendo la epsilon sub 0 la constante dieléctrica del medio, es decir, cada medio tiene el suyo, ¿vale? Vale. Después, la siguiente cosa es que aquí sí es que aparecen dos tipos dos tipos de magnitudes características. Es decir, la carga puede ser positiva o puede ser negativa. Una carga positiva actúa como fuente, es decir, todas las intensidades de campo salen de la masa, de la carga, perdón, todas las intensidades de campo salen de la carga. Y después hay otras que son las cargas que consideramos negativas, que son sumideros, que todas las líneas de campo se ven atraídas hacia ella, ¿vale? Después la otra característica es que las masas son masas puntuales, como el caso del campo gravitatorio. Toda la carga la vamos a considerar situadas en el centro. Para ello necesitamos considerar que todas las cargas son esféricas, ¿vale? De radio mucho más pequeño que la distancia entre las cargas que las separan. Eh, y las fuerzas que interactúan entre dos cargas se rigen por la ley de Coulomb, que es igual a K Q1, Q2 partido de R cuadrado U sub R, es decir, sigue siendo un vector. Lo que pasa es que ahora aquí ese vector, si en el campo gravitatorio eran siempre atractivas, en el campo eléctrico son atractivas cuando las cargas que interactúan son de distintos signos y son repulsivas cuando las cargas que interactúan son del mismo signo. Eh, una de las cosas que es interesante distinguir aquí son campos generados por cargas puntuales o campos generados, eh, campos, digamos, eh, como lo diríamos, uniformes, ¿vale? Campos uniformes. Voy a hacer un pequeño esquema de cómo funciona cada uno de ellos y veremos además en esos campos cómo interaccionan las variaciones de energía potencial, los trabajos y los potenciales, ¿vale? Bueno, un concepto claro que hay que tener es que los potenciales y las intensidades de campo dependen exclusivamente de la carga que genera el campo, mientras que los trabajos y las variaciones de energía potencial y las fuerzas eléctricas dependen de las dos cargas, es decir, de la que genera el campo y de la que meto, ¿vale? Para interactuar. Eh, las intensidades de campo
de un campo eléctrico generado por una carga positiva siempre va a ser una fuente, es decir, siempre va a ser repulsiva, mientras que si es de una carga negativa, siempre va a ser un sumidero, siempre va a ser atractivo. Y los potenciales de una carga positiva son positivos y los potenciales de una carga negativa son negativos. ¿Cómo funciona un campo eléctrico? En el campo eléctrico uniforme, siempre que se separan del lado que genera el campo eléctrico, disminuyen en potencial. ¿Vale? Ahora lo vemos. Algunos conceptos de campos eléctricos puntuales. Hay dos tipos. Claramente los generados por una carga positiva, que son los que llamamos fuentes, ¿vale? Que son los que generan líneas de campo hacia afuera, ¿vale? Estos son los denominados fuentes, generadas por una carga eléctrica positiva, ¿vale? Una carga eléctrica positiva, ¿os acordáis que he dicho antes que hay dos conceptos? He dicho que hay dos conceptos. Uno es la intensidad de campo, ¿vale? Entonces, la intensidad de campo G es máxima, perdón, E es máxima pegada a la carga y es mínima en el infinito, ¿vale? ¿Cuánto vale el valor mínimo? Cero, ¿vale? Ya está, esa es la intensidad del campo. ¿Por qué? Pues porque mientras más cerca, mayor valor, mientras más lejos, menor valor, ¿vale? Acordaros que la intensidad del campo eléctrico es igual a K, la carga que genera el campo, la distancia entre centro y centro, o entre el punto y el centro de la carga al cuadrado, y U sub R. Siendo U sub R es repulsiva si la carga que genera el campo es positiva, ¿vale? Porque consideramos que la intensidad del campo gravitatorio en un punto es como si pusiéramos una carga de un culombio positiva en ese punto, ¿vale? Vale. Después existen otros que son los sumideros. ¿Vale? Los sumideros son campos generados por cargas negativas. Si yo coloco una carga negativa de un culombio en algún sitio, se sentirá atraída por esta, ¿verdad? Pues las líneas de campo van siempre hacia adentro y son los que se llaman sumideros, ¿vale? Entonces, ¿dónde va a ser el valor máximo? El valor máximo es en el infinito de la intensidad de campo. ¿Y qué valor tiene? Cero. ¿Y cuándo será el valor mínimo? Infinito y será muy pegado a la carga, ¿vale? Acordaros que en este caso son negativos, ¿vale? Entonces va hacia adentro, ¿vale? Va hacia adentro, ¿vale? Bueno, ya está, no tiene... si tú divides cualquier fórmula entre infinito te da cero, con lo cual tiene que estar en el otro lado, ¿vale? Ya está, no tiene más historia. Vale, si tú lo divides entre cero es infinito, con lo cual el valor mínimo va a estar aquí, pero es menos infinito, ¿vale? Bueno, vale. Esto ocurre cuando R es infinito. Vamos con otro concepto. Vamos con el concepto de los potenciales, ¿vale? El potencial, tanto la intensidad de campo como el potencial, acordaros, el potencial es un valor escalar asociado a la intensidad de campo, que sería asociado a esto, y depende solamente exclusivamente de la carga que genera el campo. Si la carga que genera el campo es positivo, el potencial es positivo. Si la carga que genera el campo es negativo, el potencial es negativo. ¿Vale? Vale. ¿Cuándo el potencial es mayor aquí? Pues el potencial es mayor aquí, aquí. Y el potencial es menor aquí, en el infinito. El potencial mínimo vale 0 y es en el infinito.
¿vale? ¿Aquí qué ocurre? Aquí ocurre lo mismo que ocurre con la intensidad del campo. Al final es el mismo concepto, ¿vale? El potencial máximo vale cero, ¿vale? ¿Y dónde está? En el infinito. Y el potencial mínimo está pegado a la carga. Tener en cuenta una cosa. Las líneas de campo van siempre de potenciales mayores a potenciales menores. Con lo cual, el potencial aquí es mayor y el potencial más pegado es negativo. Es menor, ¿vale? Las líneas de campo van siempre de potenciales mayores a potenciales menores. Lo voy a poner por aquí. De campo siempre van de potenciales mayores a menores. ¿Vale? Vale. Y ahora ya viene el concepto que a mí más me gusta explicar, que es el tema de los trabajos, ¿vale? De vez en cuando te dicen, ¿cómo varía la energía potencial en un caso aquí y otro? Pues depende de la carga que metamos, ¿vale? Entonces vamos a hacer un estudio de calcular varias cosas. Primero, si yo meto una carga, en este caso, meto una carga negativa, ¿vale? Y digo que va de 1 a 2. Con lo cual el diferencial de L va para allá, ¿no? Va de 1 a 2, el diferencial de L va para allá. ¿Y la fuerza eléctrica que va a aparecer? ¿Para dónde va? La fuerza eléctrica, como son dos cargas de distintos signos, esta irá hacia adentro, ¿verdad? F eléctrica, ¿vale? Entonces, ¿cómo será el trabajo de esta carga de 1 a 2? El trabajo de la fuerza eléctrica de 1 a 2, como va en sentidos, el diferencial de L va en sentido contrario, será menor de 0, porque recuerdo que el trabajo es F por diferencial de L por el coseno del ángulo que forma. Si el trabajo va en negativo, como un campo conservativo, la variación de energía potencial entre 1 y 2 será mayor que 0. Energía potencial en 2 menos energía potencial en 1 mayor que 0. La energía potencial en 2 es mayor que la energía potencial en 1. ¿Vale? En este caso va de una energía potencial menor a una energía potencial mayor. ¿Vale? Imaginaros que en vez de ser una carga negativa, es una carga positiva. Vamos a poner ahora el 1 aquí y el 2 aquí. Y la carga a la que vamos a poner es positiva. El diferencial de L va para allá. ¿Vale? ¿Y la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica va para allá. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo de la fuerza eléctrica entre 1 y 2 en este caso? Pues el trabajo de la fuerza eléctrica entre 1 y 2, como van el diferencial de L y la fuerza eléctrica van en el mismo sentido, es mayor que 0. La variación de energía potencial entre 1 y 2, como un campo conservativo, será menor que 0. Por lo cual, energía potencial en 2 menos energía potencial en 1, menor que 0. La energía potencial en 2 es menor que la energía potencial en 1. Con lo cual, decrece la energía potencial. ¿Vale? Así es como se estudia si crece o decrece la energía potencial en distintos casos. ¿Vale? Bueno, vamos ahora con un campo generado por una carga negativa. Vamos ahora, igual, ¿vale? Igual que hemos hecho anteriormente, vamos a colocar aquí una carga negativa. Vamos a poner, a ver si esto enfoca, por favor que enfoque. Vamos a poner de 1 a 2. Y ahora, el diferencial de L, ¿para dónde va? Va para allá. Y la fuerza, como son las dos negativas, se repelen. Fuerza eléctrica, ¿vale? Lo veis, ¿no? ¿Cómo será el trabajo en este caso? Pues el trabajo de la fuerza eléctrica entre 1 y 2 es mayor que 0. La variación de energía potencial entre 1 y 2 es menor que 0. La energía potencial en 2 menos la energía potencial en 1 menor que 0. La energía potencial en 2 es más chica que la energía potencial en 1. Decrece la energía potencial.
Así es como se estudia, ¿vale? No se estudia de otra forma, por favor, no se estudia de otra forma, ¿vale? Ya vamos a hacer el último caso, ya he puesto, ¿verdad? Carga positiva de 1 a 2, diferencial de L, la fuerza eléctrica, pues en este caso, pues ir hacia adentro. Ya veis, el trabajo de la fuerza eléctrica entre 1 y 2 es menor que 0. La variación de energía potencial entre 1 y 2 es mayor que 0 por ser un campo conservativo. La energía potencial en 2 menos la energía potencial en 1 mayor que 0. La energía potencial en 2 es mayor que la energía potencial en 1. Y así es como se explica la intensidad de campo, el potencial y la variación de energía potencial en campos generados por cargas puntuales. ¿Qué nos ocurre con los campos uniformes? Los campos uniformes sabemos que están generados siempre por líneas de campo que van de mayor potencial a menor potencial. Es decir, el potencial aquí es mayor que aquí. Y siempre se calcula la diferencia de potencial como E por R, es decir, como la distancia que hay entre los dos puntos que los calculemos. No se calcula, no se le pone a este 0 o a este tal, sino que se calcula como variación de potencial, ¿vale? Pero la idea es que las líneas de campo van siempre de un potencial mayor a un potencial menor. Y los campos uniformes son líneas equipotenciales. Este es un valor potencial y este es otro valor potencial. Y va de un potencial a otro, ¿vale? Siempre igual, ¿vale? Entonces, ¿cómo diríamos que va si decimos que la intensidad de campo y los potenciales solamente dependen de la carga que generan los campos? En este caso, el valor del campo eléctrico es el mismo siempre en todos y cada uno de los puntos, pues se llama campo uniforme, ¿vale? Y después los potenciales sí que son por líneas perpendiculares a esas líneas de campo, ¿vale? Siendo aquí el mayor valor y aquí el menor valor. Ahora, ¿cómo se calcula si varía o no varía la energía potencial o las fuerzas eléctricas que aparecen? Pues depende de las cargas que metamos. Imagínate que metemos una carga positiva y ponemos que va de aquí a aquí. Pues el diferencial de L, ¿cómo va a ser? Hacia allá, ¿verdad? Vale. La otra cosa que hay que saber es que en campos eléctricos, si la carga que metemos es positiva, la fuerza eléctrica siempre va en la línea del campo. Es decir, si la Q que metemos es mayor que 0, la F eléctrica en el sentido del campo. Y si la carga que metemos es menor que 0, la F eléctrica, sentido contrario al campo. ¿Vale? Vamos con el primer caso. El trabajo que aparece entre 1 y 2, ¿qué es? Mayor que 0, ¿verdad? El de la carga positiva. Es mayor que 0, ¿no? ¿Por qué? Porque va en la línea, va el diferencial de L y la fuerza eléctrica van en el mismo sentido. La variación de energía potencial será entre 1 y 2 será menor que 0, con lo cual la energía potencial en 2 menos la energía potencial en 1 menor que 0, la energía potencial en 2 es menor que la energía potencial en 1. Fácil, ¿verdad? Vamos a meter ahora vamos a meter ahora una carga eléctrica negativa y también de 1 a 2, ¿vale? ¿Para dónde va el diferencial de L? Sigue yendo para allá, pero ahora la fuerza eléctrica va para atrás, porque como si la trayese, ¿verdad? No me gusta eso de atraer, me gusta decir esto, que la fuerza eléctrica va en sentido contrario al campo, ¿vale? Entonces ahora, en este caso, si la carga es negativa, ¿vale? El trabajo de 1 a 2 es menor que 0, porque va en el sentido contrario, ¿verdad? La variación de la energía potencial entre 1 y 2 es mayor que 0 por ser un campo conservativo, ¿vale? La energía potencial en 2 menos la energía potencial en 1 es mayor que 0. La energía potencial en 2 es mayor que la energía potencial en 1. ¿Vale? Entonces, con esto dejamos explicado cómo varían los potenciales, campos eléctricos, energías potenciales y fuerzas
en campos generados por campos uniformes, ¿vale? Pues nada, seguimos. El problema que vamos a hacer es un problema que es el problema 2 de reserva del 2019. Está en la opción B. Y dice así, ¿no? Dice, justifique la velocidad falseada de las siguientes afirmaciones. Cuando se aproximan dos cargas eléctricas del mismo signo, la energía potencial electrostática aumenta. ¿Vale? Entonces, para poder hacer este tipo de problemas, lo que hay que hacer es suponer que una de ellas es la que genera el campo y la otra es la que se aproxima, ¿vale? Entonces, yo lo voy a hacer despacito para que después esto me sirva también para tenerlo como guardado. Entonces, voy a ir escribiendo todo poco a poco, ¿vale? Entonces, suponemos eh, una carga que genera el campo. Y la otra es la que se aproxima. En este campo, ambas, nos dice además el problema que ambas del mismo signo. Nosotros vamos a suponer que ambas positivas. ¿Vale? Entonces, hacemos el dibujo, ¿vale? Hacemos el dibujo. Tú dices una positiva y después otra positiva, ¿verdad? Sobre esta carga, si esta es la que genera el campo y esta es la que se traslada, sobre esta carga va a aparecer un diferencial de L porque dice que lo que nos están pidiendo es cuando se aproximan, ¿vale? Entonces, si se aproximan, digamos que el diferencial de L irá para allá, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pues que la fuerza que aparece, en este caso, en esta carga Q2, será hacia afuera, la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque dos cargas del mismo signo se repelen, ¿vale? Esta sería la carga que genera el campo y esta sería la otra carga, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, lo que nos está diciendo es que el signo de la energía potencial electrostática aumenta, ¿vale? Entonces va de 1 a 2. ¿Cómo sería el trabajo que va aquí de 1 a 2? El trabajo que va de 1 a 2 es igual a la integral de f por el diferencial de L, ¿verdad? Es igual a la integral de f diferencial de L por el coseno del ángulo que forman. En este caso, el ángulo que forman es 0, 180, perdón. Con lo cual, el trabajo entre 1 y 2, si esto es coseno de 180, que es menos 1, ¿verdad? Va a salir negativo, ¿vale? Como estamos hablando de que es un sistema conservativo, con lo cual la variación de energía potencial entre 1 y 2 cambia de signo es igual al trabajo de la fuerza conservativa entre 1 y 2, ¿verdad? De tal forma que la variación de energía potencial entre 1 y 2, ¿cómo va a ser? Mayor que 0. La energía potencial en 2 menos la energía potencial en 1 tiene que ser mayor que 0. La energía potencial en 2 es mayor que la energía potencial en 1. Si la... Si el problema lo que decía es que la energía potencial electrostática aumentaba, con lo cual la afirmación es correcta. Ya que la energía potencial en 2 es mayor que la energía potencial en 1. ¿Bien? Venga. Vamos con el apartado B. Bueno, dentro del apartado A tiene otro subapartado, ¿vale? Nos dice, en un punto del espacio donde el campo eléctrico es nulo, lo es también el potencial eléctrico, ¿vale? Si el campo eléctrico es nulo, lo tiene que ser también el potencial. Entonces, voy a explicar una cosilla. Me imagino que todos lo tendréis claro ya, ¿no? Pero bueno. Por el principio de superposición, para que el campo eléctrico total sea cero,
debe ser creado por partículas del mismo signo. Lo explico en un segundo, ¿vale? Si yo tengo una carga positiva aquí y otra carga positiva aquí, la única posibilidad de que en un punto medio eso sea igual, si yo esta, por ejemplo, la voy a considerar, esta va a ser rojo, el campo eléctrico, ¿hacia dónde iría? Repulsivo, ¿verdad? Iría para allá. Y si esta es la verde, E2 iría para allá. ¿Vale? La única posibilidad, por el principio de superposición, es de que ET valga 0, es que E2 sea igual a E1 cambiado de signo, ¿verdad? E2 más E1 valgan 0, ¿vale? Cambiado de signo, vale. También nos puede ocurrir, esto mismo ocurre cuando, vamos a ponerlo ya directamente, cuando ambas son negativas, ¿verdad? Pues la E1 iría para allá y si esta es positiva, E2 iría para allá. Si esto es Q, esto es Q2 y esto es Q2 y esto es Q1 y esto es Q1, ¿vale? Vale. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que por definición el potencial va asociado a la carga que genera, a la carga que genera el campo, de tal forma que cargas positivas generan potenciales positivos y cargas negativas generan potenciales negativos. Por lo que, por el principio de superposición, el potencial total, que será igual a la suma de ambos dos, generado por dos cargas iguales, es decir, del mismo signo, iguales del mismo signo, nunca puede ser nulo. ¿Vale? Esto sería el apartado A. ¿Vale? El apartado A ya sabéis que siempre es muy teórico y el apartado B siempre nos piden un problemita, que en este caso es un problemita de un campo uniforme, creo, ¿no? Vamos a ver, dice el apartado B, dice, una partícula de carga menos 2 por 10 elevado a menos 6 y masa 10 elevado a menos 4 kilogramos se encuentra en reposo en el origen de un coordenada. Se aplica un campo eléctrico uniforme de 600 newton, es decir, E igual a 600 newton partido por coulomb y la carga está situada en el 0, 0. En sentido positivo del eje o X. Realiza un esquema de la situación y la carga se desplaza 2 metros hacia un punto, determina la diferencia potencial entre el eje de coordenadas y la velocidad de partida. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el dibujo, ¿vale? Entonces yo tengo mi campo uniforme. Mi campo uniforme. Que va, como sabéis, de potenciales mayores a potenciales menores, ¿vale? ¿Vale? Este es el campo uniforme. Y ahora me dice que yo en el punto de coordenada, vamos a ponerlo aquí por ejemplo, en el 0, 0 lo vamos a situar aquí, ¿vale? El 0, 0, coloco una carga de, esta carga de aquí es menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, ¿vale? Entonces, ¿qué le va a ocurrir? La fuerza eléctrica que le aparece, si la carga es negativa, va en el sentido contrario del campo, por definición, lo hemos hecho antes en la teoría, ¿verdad? La fuerza eléctrica, ¿vale? Y me dice que se desplaza 2 metros hacia la derecha, es decir, el diferencial de L irá para allá, 2 metros hacia acá.
¿vale? Aquí está el 2, 0, ¿vale? Entonces lo que me piden es que calcule todas esas cosas, ¿vale? Entonces a mí me gusta ponerlo, y espero que también a vosotros, dice, que por ser partículas negativas, los campos eléctricos generan fuerzas en el sentido contrario al mismo. Es decir, que si el campo eléctrico va en el sentido positivo del eje o X, la fuerza eléctrica va en el sentido contrario. ¿Por qué? Pues porque la carga que hemos metido es negativa, ¿vale? Vale. Entonces, nos piden primero el potencial. En los campos uniformes el potencial he dicho que es E por R. Con lo cual el potencial en el punto P es igual a 600 por los 2 metros que hay, que es 1200. Pero lo que me piden realmente es la variación de potencial, ¿vale? Entonces, a medida que nos separamos del origen del campo, el potencial es menor. Con lo cual lo que ocurre es que la diferencia de potencial entre 1 y 2 es menos 1200 voltios. ¿Vale? Menos 1200 voltios. Y ahora, la otra cosa que nos piden es la velocidad y la aceleración. Entonces, yo esto ya es un concepto que le he querido hacer este problema porque esto hace falta meter cosas de primero y a lo mejor se os ha olvidado. Por la segunda ley de Newton, el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Vale? De tal forma que si la fuerza que aparece, como sabéis, la fuerza eléctrica en un campo uniforme es Q por E. ¿Vale? ¿Cuánto es la Q? 2 por 10 elevado a menos 6. La E, 600. Tiene que ser igual a la masa, que es 10 elevado a menos 4, por la aceleración. La aceleración va a ser 2 por 10 elevado a menos 6 por 600, partido de 10 elevado a menos 4. Esto nos da 12 metros partido por segundo al cuadrado. Y ahora, hay una fórmula del año pasado, que seguro que sabéis, que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado tiene que ser igual a 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. Entonces la velocidad final al cuadrado menos la inicial, que es 0 porque es parte del reposo, igual a 2 veces la aceleración, que es 12 metros por segundo, por el espacio recorrido, que son 2 metros. La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 48, que es este producto, que nos da 6,92 metros partidos por segundo. Metros partidos por segundo. Vale. Me imagino que aquí lo que os habrá costado realmente es esta fórmula, que no la sabréis, que no os acordaréis. ¿Vale? Pues nada, es cuestión de repasarlo. ¿Vale? Bueno, señores, espero que os haya servido. Venga, no dejéis de ver el segundo vídeo, que es el de los problemas que habitualmente cae, que es el de trabajos para desplazar una carga de un sitio a otro, ¿vale? Un abrazo.